estas ideologías no surgen de forma espontánea, no están inmersas en la realidad fáctica y material de la sociedad civil, sino que han sido promovidas desde ambientes universitarios. Estas son ideologías de lujo. Estas ideologías no las asumen los pobres, no las asumen las personas que están viendo cómo sobrevivir a su día a día, cómo llevar el pan a la casa. Pero decir que el wokismo es una cultura es darle demasiado. Cisgénero básicamente es la persona normal. Ser feminista equivale a morir soltera. A morir soltera. Porque está asociado a mujeres desalineadas, que hacen un culto de la fealdad y un combate abierto contra las buenas costumbres de la higiene personal. Muchas gracias, Agustín, por venir. Como decías aquí, un duelo de espadas. Yo soy como Roberto Carlos, ¿no? Que dice que él asistió a Zidane en el gol de la novena. No sé si eso se puede considerar asistencia, ¿no? Bueno, Agustín, ¿qué? No, lo voy dejando ahí para hemos puesto esto porque hay que parecerse a los talk shows. Los productos exitosos, aunque los que vamos regular a la operación Bikini, pues... Te quería preguntar, empezamos, ¿qué es la cultura woke? Porque yo creo que la cultura woke es una expresión, dos palabras, ¿no? Que de un tiempo a esta parte hemos visto habitualmente mencionadas en el discurso público, pero muchas veces ni siquiera la mayoría de las personas lo entienden o comprenden hasta qué punto les afecta en su día a día, ¿no? Bueno, antes que nada, muchas gracias primero al público que hizo un enorme esfuerzo para venir aún con semejante temporal. Gracias, de verdad, es un lujo ver este salón lleno, sabiendo que el clima estaba en nuestra contra. Gracias a la Fundación NEOS por haberme invitado. Realmente es un honor para mí estar hoy esta noche aquí. A mí no me gusta hablar sobre cultura woke. Me gusta más hablar sobre wokismo. Los ismos indican, en ciertos contextos, contenidos ideológicos. En cambio, cuando se habla de cultura, se habla de algo que ha arraigado en la sociedad y que ha pasado a formar parte de un sentido común. La cultura es una conjunción de elementos sociológicos, como las costumbres, las tradiciones, los lenguajes, los hábitos, las historias, las normas, las creencias, una serie de intangibilidades que sin embargo configuran los lentes sociales a través de los cuales el ser humano actúa. El ser humano actúa, no diríamos determinado, pero sí influido por aquel input que le da la cultura vigente en su sociedad. Claro que hablar de una cultura vigente como una cosa monolítica tampoco es cierta en la sociedad moderna, por definición plural, pero decir que el wokismo es una cultura es darle demasiado. Como mucho diría que es una subcultura. Ya vamos a ver, digamos, qué tipo de sectores asumen esa subcultura. Como toda subcultura, no deja de ser un plexo de estos elementos que acabo de mencionar que se incrustan en la vida de minorías. El wokismo tiene que ver con las minorías. Las subculturas son para minorías. Las culturas afectan a las mayorías. El wokismo es el desquicio de lo que en política se conoce como la dialéctica del opresor y del oprimido. La dialéctica del opresor y del oprimido es un modelo abstracto del discurso político que promueve la división del mundo en dos grandes grupos, unos que oprimen, otros que son oprimidos. Las ideologías políticas de la modernidad han sido ideologías basadas en esta dialéctica. Desde incluso la Revolución Francesa se advierte
como la estructura opresor-oprimido es la que está en el lenguaje, por ejemplo, de los revolucionarios, muy claramente. El marxismo, para venir más acá, y más aún el marxismo-leninismo, o sea, la práctica política del marxismo, también bebe de una dialéctica opresor-oprimido. Por un lado, los obreros, los trabajadores, los proletarios son los oprimidos y los empresarios, los burgueses, los capitalistas son los opresores. Ahora bien, ¿qué significa que esa dialéctica se desquicie, que se multiplica y que desborda tanto el campo de la política como el campo de la economía y hace pie en el campo de la cultura y de las relaciones sociales de todos los días, que afectan además a las más variadas categorías identitarias? Entonces ahora el mundo se ha convertido, o mejor dicho, la sociedad civil, bajo los lentes del wokismo, se ha convertido en una multiplicidad de luchas que enfrentan a minorías oprimidas contra mayorías opresoras. Esto lo vemos en los más variados aspectos y relaciones de la vida. Por ejemplo, si hablamos en términos de sexualidad, es muy simple. El oprimido de la ecuación es la mujer, el opresor es el hombre, el sistema de opresión se llama patriarcado. Si hablamos en términos de orientación sexual, el homosexual es la parte oprimida, el heterosexual es la parte opresora y el sistema de opresión se llama heteronormatividad. Si hablamos de identidad de género, el transgénero es la parte oprimida, el cisgénero es la parte... ¿Qué es, perdón? Cisgénero básicamente es la persona normal. Ajá. O sea, Es que hay veces que me pierdo. Pero... No, sí, claro, son nuevas palabras, esto es muy orwelliano, son palabras además que, insisto, no son parte de la cultura, son parte de una minoría academicista que habla en esos términos para mostrar una superioridad intelectual, ya no solo moral, sino también intelectual. En breve voy a ampliar un poco eso porque es sumamente importante. Cisgénero es la persona que se autopercibe con arreglo a su realidad biológica. Yo, por ejemplo, sería un cisgénero. ¿Por qué? Porque siendo biológicamente hombre, yo me asumo como hombre. Terrible. Bueno, claro. Sí, soy, digamos, la parte opresora de esa ecuación. Claro. Ahora, la parte oprimida es aquella que no se autopercibe con la realidad de su cuerpo biológico y a eso le llamamos, en general, transgénero. Yo sé que después hay muchas más divisiones, pero vamos a simplificar un poco. ¿Cómo se llama el sistema de opresión? Cisnormatividad. Bueno, hasta ahora hemos hablado de sexualidad, pero podemos dar un paso más y hablar, por ejemplo, de raza. Muy simple también. El blanco es el opresor, negro es oprimido y el sistema de opresión se llama racismo. Y donde no hay presencia de población afro, por ejemplo, mi país, Argentina, el último censo lanzó 0,4% de afros. Por eso era tan ridículo que, llegados a la final del Mundial de Fútbol, el el Washington Post tituló su editorial algo así como ¿por qué la selección argentina tiene tan pocos negros? ¿Por qué no tiene negros la selección argentina? ¿Por qué no tiene negros? Y claro, y había toda una acusación de racismo. Y uno decía, es que no hay. No hay. No vamos a traer afro para ponerlos en la selección. Porque además que hay 0,4% es que entrar en la selección de fútbol argentina debe ser bastante difícil. No presumar de eso porque... Ahora, También podemos... no contentos con esto, ¿qué hizo el kirchnerismo? Y esto es muy interesante. Ya lo vino haciendo hace, por lo menos, bueno, desde el 2022 más o menos. Claro, como no había negros para generar la dialéctica racial, se inventaron otra categoría de oprimidos, que era la categoría de los marrones. Entonces, bueno, sí, uno puede encontrar gente más morocha, como decimos allá, o con tez más trigueña. Yo, de hecho, cuando tomo sol parezco más morocho, y no eso me vuelve un oprimido. Y sin embargo, la idea era que el color de piel determinaba tu posición en un sistema de opresión. Y ese sistema de opresión se llama racismo. Lo mismo pasa con las etnias. Por ejemplo, el que tiene ascendencia indígena es oprimido de aquel que tiene ascendencia española o europea en general. Y el sistema de opresión se llama
neocolonialismo. Luego también tenemos, por ejemplo, ya la cosa a veces se desborda, por ejemplo, en términos ya estéticos, tenemos la cuestión de la belleza. Aquel que, bueno, es agraciado o bien parecido, es opresor de aquel que la naturaleza no le benefició con un lindo rostro. El feo es el oprimido, el bello es el opresor y el sistema de opresión se llama belleza hegemónica. No sé si lo han escuchado, por favor, sí. Esto se ha escuchado, pero no ha salido, y esto es muy importante que lo vayamos entendiendo, no ha salido de las entrañas de la sociedad, sino que ha sido impuesto desde las academias. Más aún, si quieren un grado más de ridiculez, en términos de peso corporal, los flacos serían opresores de los gordos. Y eso se llama gordofobia. Y esa categoría, nuevamente, no es un invento mío ni de un grupo más o menos radical. Es que ya hay universidades en Estados Unidos y de las más importantes que tienen, por ejemplo, departamentos de Fat Studies, o sea, estudios de la gordura, y ya hay trabajos académicos de estudios de la gordura donde todo se basa en decir que hay un sistema de opresión de flacos contra gordos. Más aún, vamos a sanidad mental. La persona que lamentablemente no está bien de la cabeza es oprimida por aquella que sí lo está. Y esto se llama capacitismo psiquiátrico. Y si lo ponemos en términos de discapacidad física, se llama capacitismo físico. Y el último punto, bueno, la migración. Quien es nacional del país en el que vive es opresor respecto de aquel que ha inmigrado, y mucho mejor, ilegalmente, a un país extranjero. Esa parte es la oprimida, la otra parte es la opresora, y el sistema de opresión se llama xenofobia. Entonces, cuando uno va avanzando, y podríamos dar muchos más ejemplos, llegamos al tope mismo de la especie. La especie humana como tal es opresora de algo llamado madre naturaleza, que es la parte oprimida, y ese es el ambientalismo radical. Entonces, ¿qué es el wokismo como ideología? Es la conjunción de un sinfín de microrelatos que desquician la dialéctica opresor-oprimido para terminar intentando anudarlos en términos de algo que llaman interseccionalidad. La interseccionalidad sería la equivalencia que existiría entre estas minorías de oprimidos. ¿Qué es lo que las vuelve políticamente solidarias? Su condición de minoría oprimida, nada más que eso. El otro día, el 8M, por ejemplo, yo fui a comer al centro de la ciudad en la que vivo, en el norte de España, y cuando ya me volví a mi casa pasé por una calle donde se había formado la manifestación del 8M, que por cierto fue poca gente. Y veo las banderas, y era fabuloso. Tenías las banderas feministas, pero también tenías las banderas trans, también tenías las banderas independentistas, también tenías las banderas LGBT y también tenías las banderas palestinas. Yo decía, qué espectáculo, no sé, tan cómico, porque si uno tuviese que hacer un stand-up, se quedaría corto con estas cuestiones. Pero ¿qué unía a todos estos sectores? La idea de ser una minoría oprimida. Entonces, esa es la cultura woke, o mejor dicho, esta es la subcultura woke, o es la ideología woke, que agrego un punto más y ya si querés seguimos por otro lado, pero quiero subrayar algo más. Estas ideologías no surgen de forma espontánea, no están inmersas en la realidad fáctica y material de la sociedad civil, sino que han sido promovidas desde ambientes universitarios. Estas son ideologías de lujo. Estas ideologías no las asumen los pobres, no las asumen las personas que están viendo cómo sobrevivir a su día a día, cómo llevar el pan a la casa, cómo pagar la renta, la luz o el agua. Esa gente no tiene ningún tipo de conexión con las demandas que estas ideologías elevan. Estas ideologías aparecieron en Estados Unidos de su forma actual. Es cierto que viene con una corriente desde Europa, viene con la corriente, a mi juicio, esto es una, digamos, idea o una hipótesis mía, viene con
con el paradigma de la teoría francesa, de la French Theory, de, por ejemplo, Foucault, o por ejemplo, Deleuze, o por ejemplo, Guattari, que empezaron a pensar lo político ya no en términos del sistema económico como hacían los marxistas o del sistema político estatal como hacían los liberales, sino que empezaron a pensar el poder en términos de lo que ocurría en las microrelaciones sociales. Por eso, por ejemplo, Foucault hablaba de una microfísica del poder frente a una macrofísica que era la de los marxistas o la de los liberales. O, por ejemplo, Deleuze hablaba sobre política molecular frente a la política molar, que sería la gran política. No, hay que conflictuar micropolíticamente, molecularmente. ¿Qué significa esto? Introducir el conflicto político en aquellas instituciones que son propias de la vida civil, de la vida social. Entonces, esto genera una inversión muy interesante, que es que el conflicto político ya no está planteado como un conflicto entre el ciudadano y el Estado, que es la máquina política por definición de una sociedad, sino que ahora el conflicto político se plantea aquí abajo, en el mundo del ciudadano, en sus relaciones con los otros ciudadanos. Ahora el conflicto político está dentro de la familia y está dado por la diferencia de sexos. Está dado dentro de un colegio, dentro de una universidad, dentro de una empresa, dentro de un club, dentro de una asociación, dentro de una fundación, dentro de una relación de noviazgo. Es decir, el conflicto político se vuelve micropolítico. ¿Y quién aparece allí para socorrer a las minorías oprimidas? El Estado. Y por encima del Estado, organismos internacionales que lo instruyen. Entonces, esto es un gran favor a la casta política porque desactiva nuestros prejuicios y nuestros miedos y nuestras limitaciones frente al poder político real, porque nos pone a luchar hacia abajo, en nuestras relaciones de todos los días. Ahora, último punto. ¿Por qué estas ideas son ideas de lujo, decía yo, ideologías de lujo? Porque las clases altas han tenido un gran problema. Y es que los bienes materiales cada vez distinguen menos a las personas. Hubo una época donde la sociedad podía distinguir sus clases sociales de acuerdo a determinados objetos que los individuos revestían, desde ropa, relojes, automóviles, dispositivos electrónicos. Hoy eso ya no es tan así. Es decir, el avance del sistema capitalista ha hecho que, bueno, por ejemplo, este celular probablemente sea más o menos el mismo que tenga, no sé, George Soros. Es decir, es el último de Apple. Bueno, claro, George Soros tiene una cuenta bancaria que le permite hacer muchas cosas más que yo. Pero a simple vista, si alguien ve a George Soros y no sabe quién es y me ve a mí, bueno, dice, más o menos los dos tienen un aspecto similar. Las clases sociales altas han necesitado elaborar otras estrategias de distinción social inmateriales. Es más, a ver, ¿cómo se presentan al público los dueños de las redes sociales como por ejemplo un Elon Musk o un Zuckerberg o este tipo de gente? Se presenta vestido como cualquier chico, incluso tiene, claro, con un jean, con unas zapatillas, con una camiseta, siempre la misma además. Es decir, hay como... tienen muchas, quiero creer. Bailaseo reunido con esto. Ahora, ¿cuál es el punto acá? ¿A dónde quiero llegar? Y es que lo material ya no es tan relevante para poder distinguir a las clases y hay en este sentido otra estrategia que es inmaterial. Es, si no me puedo distinguir por lo que tengo, voy a distinguirme por cómo hablo. Y ahí aparece el wokismo como una oferta universitaria que le permite a los hijos, habitualmente de los ricos de Estados Unidos, a desplegar toda una serie de categorías que son incomprensibles para el hombre común. Cisnormatividad, neocolonialismo, xenofobia, inclusividad y este tipo de neolenguaje que para nosotros es incluso cómico, a ellos les permite posicionarse en un lugar de la sociedad y, bueno, darse a conocer como una persona instruida y una persona de avanzada. Ahora, esto es un gran daño, es una estrategia de las clases altas que ocasiona un gran daño a las clases bajas, porque para ellos no tiene ningún costo implementar ese tipo de lenguajes y difundir ese tipo de ideologías. Pero las clases bajas les daña terriblemente. Por ejemplo, la idea del amor libre, el poliamor que se vendió tanto.
Bueno, quizás un rico puede jugar al poliamor sin tener consecuencias económicas nefastas. Ahora, un pobre que vive con su señora, juntan los dos, digamos, a fin de mes los sueldos y tratan de llevar adelante su vida, si este señor se come este cuento y juega al poliamor, va a tener un gran problema económico. Va a tener un gran problema económico. O, por ejemplo, lo que pide un niño rico de un campus universitario, de las mejores universidades de los Estados Unidos, de financiemos a la policía, para él no supone ningún costo. Si total se va en su automóvil de lujo a su casa, tiene seguridad privada, vivirá en un country o por lo menos en un barrio seguro, pero la persona que vive en un barrio inseguro, que le financia a la policía, es un enorme daño a su calidad de vida. O, por ejemplo, que difundan la idea de que el transgenerismo es una cosa totalmente normal y natural y que los derechos transgénero y demás puede ser algo... A ver, el trans del campus universitario es la sensación del momento. El trans de la barriada pobre es la prostituta. Hay toda una diferencia. Entonces, estas han sido estrategias, y mira que estoy hablando como un marxista en este caso, han sido estrategias de clase, que obviamente han servido agendas, pero luego hablaremos de eso si quieres. Sí, te quería plantear varias cosas. La primera, me preocupa mucho el tema del victimismo, ¿no? Yo tenía un profesor en el colegio al que apreciaba una barbaridad, sí, que decía: Javier, desconfía siempre de las ideologías que celebran derrotas, ¿no? Y uno empieza a pensar cómo Hitler, ¿no? Empezó a recordar todo el rato la derrota en la Primera Guerra Mundial. Los nacionalistas serbios celebraban la derrota frente a los turcos, y el 11 de septiembre en España pues vemos que algunos celebran derrotas también. ¿Qué papel crees que tiene ese victimismo en lo woke? El victimismo es el producto de la pérdida de una ética basada en la virtud. Es decir, cuando uno no encuentra virtuosidad más allá de la condición de víctima, y la víctima por definición es aquel sujeto al que le han hecho algo, no le celebramos porque haya hecho algo. Para ser virtuoso hay que hacer algo. Para ser víctima simplemente uno le deben haber hecho un daño. Una sociedad que solo puede aplaudir víctimas, en realidad lo que está reflejando es una falta absoluta del concepto de virtud que implica hábitos operativamente buenos. Ahora, además, implica otra serie de daños muy, muy graves, y es que la sociedad empieza a dar incentivos para la autovictimización. Acá hay que saber diferenciar entre la víctima real, frente a la cual nos compadecemos y tratamos de ayudar, y el autovictimismo. El wokeismo es una forma de autovictimismo que está impulsado, insisto, por una sociedad que premia y destaca y eleva a la condición de máximo aprecio a aquella persona que habría sufrido algo y que se habría convertido en víctima de algo. Entonces, para obtener el premio de la sociedad, jóvenes y no tan jóvenes encuentran en el wokeismo una salida fácil. Si soy mujer, soy víctima de algo, por lo tanto, la sociedad me debe algo, me debe restituir. Si soy LGBT, soy víctima, por lo tanto, la sociedad me debe restituir. Si soy afro, la sociedad me debe restituir porque soy víctima. Y así en general con todas estas micromilitancias que hemos estado hablando. Por lo tanto, ¿qué es el victimismo? Es un sistema de incentivos perversos que les han servido a estos difusores de esta ideología para promover la aceptación de la cultura o de la subcultura woke. Claro, y eso viene también relacionado con la cultura de la cancelación. Es decir, yo soy víctima, cualquier persona que niegue mi condición de víctima, yo soy presunta víctima, cualquier persona que niegue esa condición inmediatamente no tiene el estándar moral para que se le escuche, para participar en el debate público. La cultura de la cancelación ha tenido que ver con, a mi juicio, con lo que hasta hace poco tiempo se llamaba posverdad. Posverdad fue la palabra del año 2016-17 del diccionario de la Universidad de Oxford. De golpe surgieron un sinfín de libros hablando sobre la posverdad, y lo que la prensa en general interpretaba
era que la era posverdadera estaba indicando una situación en la que la mentira se había multiplicado. ¿Por qué había posverdad? Porque cada vez había más mentiras. O sea, la definición que el periodismo le dio a la posverdad fue una definición cuantitativa. ¿Qué genera la posverdad? La multiplicación de la mentira. A mi juicio, esta definición es sosa, porque en realidad, en la historia de la humanidad, a veces se ha mentido más, a veces se ha mentido menos, pero nunca se ha dejado de mentir. Y principalmente desde la prensa. Así que, digamos, esta definición a mí nunca me gustó mucho. Yo prefiero concebir la posverdad cualitativamente, es decir, entenderla como una época en la que nuestra cultura se desentiende de la diferencia entre la verdad y la mentira. No es que se mienta más, es que la gente ha borrado culturalmente la diferencia valórica entre lo que es verdadero y lo que es falso. Dicho con una categoría que me gusta mucho, que es de Foucault, a quien ya mencioné recién, la categoría del régimen de verdad, dice Foucault, el discurso en una sociedad siempre está ordenado por ciertos patrones. Este discurso está ordenado bajo ciertos patrones. Uno de esos patrones o de esos mecanismos de ordenación del discurso ha sido habitualmente la verdad, o sea, el requisito de decir la verdad. ¿Qué significa esto? Si ustedes pensaran que yo les estoy mintiendo, pues no estarían aquí perdiendo su tiempo. Hay una suerte de contrato social entre los hablantes, implícito, obviamente, donde cada parte supone que la otra tiene voluntad de verdad, voluntad de decir la verdad. Esa idea de la verdad como reguladora y legitimadora del discurso es la que ha sido reemplazada por otro mecanismo, que es el de avalar determinados sentimientos, lo cual significa que nuestra comunicación social actual es legítima no en la medida en que persiga la verdad, que a veces puede dar con ella y otras veces no, sino que es legítima en la medida en que se adecúe a una serie de correcciones políticas que estarían dispuestas para avalar consentimientos de minorías, congeniar, ser empático. La idea de la empatía sin verdad es la idea de la posverdad, cuando en realidad, para ser empático, es decir, para ponerse en lugar de la otra persona, primero necesito atender a la verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos una situación donde podemos encontrar un libro que tiene una definición heteropatriarcal de la sexualidad. Ese libro ya no es legítimo, porque hiere sentimientos. Tenemos a un conductor de la televisión que dice que los hombres son hombres, las mujeres son mujeres y el cambio de sexo no existe. Ese discurso ya no es legítimo porque hiere sentimientos. Y uno puede decir, oiga, pero esto es verdad. Es que no importa. Lo que importa es que se hirieron sentimientos de minorías oprimidas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cancelar. La cultura de la cancelación está vinculada con los regímenes discursivos posverdaderos, está vinculado a su vez con el núcleo de la teoría woke. Sí, a mí eso de la ofensa me hace mucha gracia porque ahora se ha instalado en la sociedad preguntar, oye, ¿te sentiste ofendido? No, la pregunta es, oye, ¿te he ofendido o no? ¿No? Yo me puedo sentir muchas cosas, pero... No Exactamente. sé si es que hasta tal punto el sentimiento se ha puesto por encima de la verdad, claro, que cosas tan materiales, tan biológicas en este caso como la sexualidad, empieza a depender del sentimiento de cada quien, la realidad. La realidad de esa persona ya no está determinada materialmente, sino que, bueno, es la idea que esa persona tenga en ese momento, porque además en 5 minutos podría cambiar y cambiaría también su realidad. Entonces es un desquicio que tiene como problema raíz el de una cultura que ha perdido el valor de la verdad. Y todo este sistema desquiciante y desquiciador, ¿cómo ha llegado a convertirse en un discurso casi hegemónico? Yo muchas veces me pregunto, ¿qué ganan las élites, por ejemplo, económicas con esto? Bueno, esa es una gran pregunta que evidentemente se presta un poco a especulaciones. En primer lugar, han tenido éxito porque han tenido una gran inyección de dinero público. Han sido financiadas por los estados, allí donde las opciones que van desde el centro hacia la izquierda y en muchos casos también la centro-derecha han llegado al poder y les han abierto sus
caudales de dineros públicos para imponer estas ideologías. En el caso argentino, puntualmente, esto no paró ni con Mauricio Macri, centro-derecha, sino que durante Macri se siguió financiando todo lo que hoy llamamos wokeismo sin ningún problema. Ahora está cambiando, después si querés podemos hablar de eso. Entonces, por un lado, dinero público. Por otro lado, ha habido un sistema muy perverso que se dio en el mundo de las finanzas, y es algo llamado criterios ESG. ¿Por qué las empresas se volvieron woke? Era la gran pregunta. ¿Por qué las empresas empezaron a vender ideologías minoritarias cuando en realidad lo que una empresa quiere es vender a grandes masas? A grandes masas. Y la respuesta viene, en cierta forma, por algo llamado, insisto, criterios ESG. Los criterios ESG significan criterios de medio ambiente, de sociedad y de gobernanza. Es unas siglas, ESG. Estos criterios fueron impuestos ya hace algunos años, muy bajados, por ejemplo, desde BlackRock. BlackRock con el señor Fink a la cabeza, que además es parte de la junta directiva del Foro de Davos que recién se mencionó. Hay muchos hilos conductores entre este tipo de instituciones, todos han promovido lo mismo. Hay otras instituciones financieras también como Vanguard, por ejemplo, Bloomberg. Todas las grandes firmas de finanzas han apoyado algo llamado criterios ESG. Por cierto, BlackRock, si no conocen, es el tercer poder económico en el mundo. Uno tiene en el puesto número 1 Estados Unidos, puesto número 2 China y puesto número 3 BlackRock. Es una firma de administración de activos. O sea, tiene más peso económico BlackRock que Alemania, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y lo que dice BlackRock como norma financiera suele ser muy importante. Y BlackRock estuvo motorizando estos criterios ESG que le solicitaban a las empresas cambios ideológicos si querían seguir siendo apoyadas por estas firmas del mundo financiero. Entonces, te diste con una situación muy, muy extraña, que es que antes, para ser apetitosa financieramente, necesitaba ser rentable y mostrar que tu empresa estaba consolidada y que tenía gran futuro. Y entonces iba a ser recomendada, por ejemplo, como una buena oportunidad por BlackRock. Ahora eso ya no bastaba. Ahora importaba más, por ejemplo, que tu empresa adoptara un sistema de cupos de género, que tuviese una sección trans, que tuviese una sección verde, medioambientalista, que llevaras a Greta Thunberg a tu empresa a dar una conferencia. De verdad. Esto parece una broma, pero BlackRock y Vanguard recomendaban a las empresas todo un catálogo de conferencistas y con eso les prometían subir sus puntos ESG. Y a su vez, a los administradores, los gerentes, los CEOs de las empresas, los formaban en la academia con esta misma ideología, con estos mismos criterios, y cada gerente general de una empresa entra ya con un chip de qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Subir los puntos ESG, que además va a repercutir sobre mi currícula. Mira, hace más o menos 3 meses estuve en Perú, en una empresa que cotiza en bolsa, muy importante. Su accionista mayoritario me había invitado a que tuviese una reunión con la junta directiva. Es una empresa del mundo del acero, es de lo más grande que hay en Perú. Y era una charla con la junta directiva y con el gerente general. ¿Por qué? Porque el gerente general estaba empecinado con implementar todas estas agendas ESG y 2030 en la empresa, y este accionista dice, yo quiero frenar esto, pero tengo que hacerle entender a los de la junta que hay que frenar esto. Ok, fui de ir a charla y todos estaban de acuerdo conmigo, el único que estaba rojo de ira era el gerente general, porque se estaba jugando su currículum, su hoja de vida, su futuro. Entonces se ha formado un sistema muy complejo en el que la empresa, si no vende ideología, ya no puede ser bien considerada por ese sistema. Tenés entonces sistema privado, sistema público, y en la cúspide tenés el sistema de las organizaciones internacionales. Y ahí Naciones Unidas ha apostado decididamente a través de Agenda 2030 y otras iniciativas a todo lo que hoy hemos caracterizado como wokeismo. De hecho, por ejemplo, en temas de género, todo el objetivo número 5 es ideología de género. Y luego tenés muchas de las otras que hemos mencionado también metidas alrededor de las metas. De todas maneras,
pareciese que es una ideología completamente neutra que lo que quiere es, ¿no?, empoderar, otro verbo que les gusta mucho a los pobres de la tierra, pero en el fondo, esto me recuerda un símil que me hicieron una vez, ¿no?, que me dijeron, sí, muy verdes por fuera, pero como la sandía, rojos por dentro, ¿no? En el fondo es una derivación del marxismo cultural. Sí, es una... Vamos a ver. Es un tipo de militancia que le gusta mucho a la izquierda, en general, obviamente a los viejos marxistas, leninistas no, evidentemente, Eso te iba a pero a todos los izquierdistas que han tratado de superar la Guerra Fría, bueno, están con esto. Están con esto. Luego tenés los trasnochados que siguen pensando que el obrero va a ser la revolución y que quieren jugar esas cosas. Pero los izquierdistas que realmente han tocado suelo firme, y dicen, este contexto no era el de Lenin, no era el de Stalin, mucho menos era el de Marx. Bueno, entonces esto es lo que hay. La dialéctica ya no es de clases, sino que es de géneros, de razas, de etnias, de apariencia física, etc. Esto además les ha permitido un gran ingreso de profesiones, un gran ingreso al sistema laboral a profesiones que por sí solas no tenían ninguna salida laboral. Es decir, el mundo intelectual, ¿por qué apoya esto? Y porque si no, no come. O sea, es decir, un tipo que hace un máster en género, un doctorado en interseccionalidad, un diplomado en teoría crítica de la raza, y que escribe papers en revistas de estudios de la gordura, ¿de qué va a vivir si no hay wokismo? No puede vivir de nada. No lo podés insertar en ningún tipo de empresa. Entonces, ¿qué le tenés que vender a la empresa? Que la empresa, si quiere criterios ESG, lo tiene que contratar para que, bueno, haga lo que hay que hacer ahí adentro, así la empresa sube sus puntos. Y además vas a tener que meterlo en la estructura del Estado. Y eso es más conveniencia para la casta política, que va a tener una gran excusa, una gran ideología que le permite crear un montón de nuevas estructuras para socorrer a los oprimidos. En Argentina, el Ministerio de la Mujer, los géneros y las diversidades, que operó los últimos 4 años kirchneristas, tenía, por ejemplo, 10 veces más presupuesto que el Ministerio de Justicia. 10 veces más presupuesto que el Ministerio de Justicia. Tenía un presupuesto varias veces más alto que el Ministerio de Seguridad y varias veces más alto también que el Ministerio de Defensa. Era de los más caros de toda la estructura estatal. Y decís, ¿y por qué? Y bueno, es que hay que meter a toda esta manga de vagos y de parásitos ahí adentro, porque han estudiado porquerías que no sirven para nada, pero ahora hay que darle de comer. Que quería... Ahora, agrego una pequeñita cosa más. Ahora, si querés que nos pongamos más geopolíticos, claro, yo te estoy mirando ahora abajo. Estoy mirando qué pasa por el militante, por el académico, por el politicucho. Si querés que miramos un poquito más hacia arriba, el wokismo es soft power. Es decir, es una ideología que fractura a la sociedad. Es una especie de embrión de guerra civil. ¿Por qué? Porque te está poniendo te está conflictuando todos los tipos de relaciones que existen en tu sociedad. Insisto, la relación de pareja, novio, novia, esposo, esposa, la relación padre-hijo, la relación entre el sacerdote y el fiel, la relación entre los compañeros de trabajo, que ahora no son compañeros de trabajo, ahora están divididos por tribus. Ahora tienen los cupos de este, los cupos del otro y este otro. Y si alguien dice uno contra el otro, será porque lo está oprimiendo. Y el jefe ya no se anima ni siquiera a poner orden porque le van a decir que es un homofóbico si al que le pone orden es homosexual. Entonces, generás un conflicto inmenso, inmenso en la sociedad civil. Y por otro lado, sin revelar mis fuentes en este caso porque no se puede, hemos descubierto en Argentina que en nombre de estas ideologías woke había muchos intereses para frenar la producción nacional. Agropecuaria. En todos los casos, en todos los términos. Es decir, levantás barreras de mercado. Tu empresa ahora no puede ir y, por ejemplo, una empresa energética, de explotación energética, no puede.
Una empresa pesquera, no puede. Una empresa del campo, del agro, no puede. Y le empezás a meter trabas de todos los tipos. O les pones indígenas a, digamos, a impedir que ciertas tierras sean explotadas, o les pones regulaciones que vienen desde un acuerdo internacional que no les permite también licitar tal tipo de negocio. Entonces, ¿qué vas haciendo? Bueno, vas haciendo que los países que quieren salir adelante estén restringidos económicamente a una serie de normativas internacionales que están legitimadas por vía de la ideología woke. Te quería preguntar también, Agustín, por el tema de la vida, también agradecerte que eres una de las personas más notables que se ha posicionado claramente a favor de la vida internacionalmente. En NEOS para nosotros es una prioridad absoluta. ¿Qué pinta la cultura de la muerte con el wokismo? ¿Cómo se come esto de que no estoy creando una mejor sociedad para los oprimidos, teóricamente, pero en la puerta de atrás liquido a ancianos, no dejo nacer a niños? ¿Qué es este? Bueno, en este caso, esta política viene desde mucho antes de que hayamos empezado a hablar de wokismo y de que siquiera existiera algo que pudiéramos llamar wokismo, sino que esto tiene una larga historia. La voy a tratar de sintetizar lo máximo posible. Hacia la década de 1960, Estados Unidos se alarmó por el crecimiento de la población en el mundo. Lyndon Johnson, quien presidía por entonces el gobierno de los Estados Unidos, empezó a actuar junto con John Rockefeller para elaborar una serie de informes sobre el futuro del tamaño de la población. Empezó a inyectar además mucho dinero en este tipo de políticas y Rockefeller termina un informe para el Congreso de los Estados Unidos en 1972 llamado Informe Rockefeller coloquialmente. Este informe dice Rockefeller que la sobrepoblación es una realidad, que va a ser cada vez más difícil limitarla y que lo que hay que hacer es avanzar con las políticas del aborto. Entre otras cosas, sugiere cambios éticos profundos en virtud de los cuales la sociedad asuma, cito textualmente, que solo las vidas deseadas deben ser traídas a este mundo. Solo las vidas deseadas son traídas al mundo. Esto choca frontalmente con el concepto cristiano de dignidad, porque el concepto de dignidad supone en la persona un valor máximo, un valor último. Con lo cual el valor de la persona no está sujeto a que sea deseado o no. La dignidad supone que siendo o no siendo deseado, esa persona le corresponde una serie de derechos. Rockefeller sabía muy bien esto, por eso lo que pide es un cambio ético profundo, o sea, una batalla cultural, que en cierta forma la ganaron. O las batallas culturales nunca se acaban, pero la avanzaron de una forma sustancial. Hoy la idea general que tienen las masas es que si vos no deseas a tu niño, ya no es un niño. De la misma forma que si no deseas tu sexo, pues sos del otro sexo. Si no deseas a tu niño, pues ya no es un ser humano. Por lo tanto, lo puedes reventar. Ahora, si sí lo deseabas al niño, pues es un bebé. Esa hipocresía reinante, bueno, es propio de las contradicciones culturales de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Viene a continuación en el año 74 una conferencia muy importante de la ONU en Bucarest sobre población y desarrollo, donde la ONU intenta bajar un programa instruido por Estados Unidos para limitar el crecimiento poblacional. Y los países que por entonces se llamaban del tercer mundo se rebelan contra eso y no aceptan el plan de acción de la ONU. Motivo por el cual a fines del año 74 va a aparecer de manera secreta en Estados Unidos el informe Kissinger, que es un memo para Nixon, ya no estaba más Johnson, sino era Nixon, donde el propio Henry Kissinger, que se murió hace no mucho, secretario de Estado en ese momento, le dice, oigan, tenemos que frenar la superpoblación porque nos afecta en temas de inmigración, en temas de contaminación, en términos de estabilidad política y en términos de recursos naturales. Eran los grandes 4 puntos del informe secreto que se desclasificó en marzo del 89, por eso es que lo conozco, es decir, no es que esto es una teoría de la conspiración, sino que el documento ya es público y ustedes lo pueden leer. ¿Qué le recomienda
Kissinger? Muchas cosas, entre otras impulsar el aborto en el mundo. Voy a dar un gran salto. Año 94, ya estamos en la época de Clinton. Se vuelve a celebrar la misma conferencia que se había celebrado 20 años atrás en Bucarest, pero ahora la celebran en El Cairo. Y en El Cairo logran pasar un acuerdo internacional para legalizar, cito textualmente de memoria, legalizar una gama completa de servicios de salud sexual y reproductiva y planificación de la familia que no estén legalmente permitidos. O sea, Naciones Unidas le estaba diciendo al mundo que tenía que legalizar. Que tenía que legalizar una gama completa de métodos seguros y fiables de planificación de la familia y salud reproductiva. Cuando uno va a ver qué entiende Naciones Unidas por métodos de planificación de la familia y salud reproductiva, encuentra, entre otras cosas, interrupción del embarazo. O sea, esto fue bajado de esta forma y en el año 95 en Beijing, otro tanto más con la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer. Luego doy un gran salto a Agenda 2030, tenés el aborto al menos en 3 metas de la agenda. Al menos en 3 metas de la agenda hay aborto. De hecho, cuando hacen las revisiones de Agenda 2030 sobre la evolución de los objetivos y de las metas, se quejan de Naciones Unidas porque todavía hay países que no han cumplido su compromiso de legalizar el aborto. Entonces, ¿qué hay atrás del tema aborto? Bueno, la idea de que hay que jugar a la biopolítica, otra categoría de Foucault, hay que jugar a la biopolítica de control natal a través de distintos instrumentos. Uno es este, pero el otro es la ideología de género. ¿Sabés qué porcentaje de jóvenes LGBT o que se definen como LGBT al menos existe hoy en Estados Unidos? De acuerdo a la última encuesta de Gallup, que es de apenas el año pasado, 23,8%. ¿De qué edades? La generación Z, los adolescentes. Y cuando vos lo comparás con los LGBT de los baby boomers, o sea, de los ancianos, tenés 3%. Tenés casi un cuarto de la población joven de Estados Unidos que se define como parte de un colectivo que por definición no puede reproducir vida. Esto geopolíticamente tiene un impacto brutal. Es brutal. Quien diga la ideología de género no tiene componentes políticos es simplemente un tema psicológico, un tema ideológico. No, es un arma política, es soft power. Más ideología de género, pues vas a ver las consecuencias que va a haber en términos de natalidad cuando combinás encima con aborto y encima con toda una propaganda antifamilia en general. Entonces, son temas que todos están interrelacionados, pero yo creo que el núcleo duro de estos temas en puntualmente quiero decir, estos temas, el gran asunto de esta es la cantidad de población. Y eso le sumo algo más, que es que lo que habitualmente vemos, que son las élites que financian estas agendas, todas siempre han dicho estar muy preocupadas por la cantidad de seres humanos en el mundo. Por ejemplo, Bill Gates. Bill Gates es de público conocimiento, que ha sido uno de los grandes financistas de IPPF, la International Planned Parenthood Federation, ha sido uno de los grandes financistas de la OMS, que es una institución abortista también, ha sido gran financista del Fondo de Población de Naciones Unidas, que fue el que celebró aquellas conferencias que mencioné recién. Otro tanto para George Soros. Son personas que siempre han venido diciendo hay mucha gente en el mundo, hay que buscar la manera de reducir esa cantidad de gente. Bueno, son los mismos que financian estas cosas. Entronca también con el ecologismo. En la pandemia los ecologistas estaban encantados porque como no había personas, pues la naturaleza fluía tranquilamente. Totalmente. Ya hemos, gracias a tu exposición, más o menos tenemos claro que hay un monstruo, que es un monstruo feo, que nos afecta directamente, pero a mí me gustaría hablar también sobre la esperanza. Hay algo que se está moviendo en el mundo, evidentemente en tu patria, Argentina, es un ejemplo claro. ¿Qué está sucediendo? ¿Asistimos a una reacción frente a lo woke? ¿Lo que estamos asistiendo es una recuperación de una cultura tradicional o lo que surge es una cosa completamente diferente? Mira, yo creo que todavía todo está muy abierto, muy por verse. Yo no me animaría a decir, este es el fin del wokismo. Yo diría el wokismo está muy dañado por varios motivos. El más importante de todos es que Donald Trump volvió a la Casa Blanca. Eso ha tenido una consecuencia fenomenal
en el financiamiento del wokismo y en lo que las empresas asumían como un deber económico, además de moral, que era promover la agenda ESG y la agenda DEI, o sea, diversidad, equidad e inclusión, que bueno, era lo que estaba atrás del ESG. El otro día, en su discurso en el Congreso de los Estados Unidos, Trump comentó algunos de los despilfarros de los últimos años y era impresionante. Era dinero, por ejemplo, para países africanos con el objetivo de promover el LGBT. O, por ejemplo, promover el veganismo. El veganismo en África. Y esto es fenomenal, porque uno dice, bueno, si por lo menos ese dinero hubiese sido en ayudas alimenticias, en generar infraestructura para tener agua potable en lugares donde no las tiene. No, era para venderle banderitas multicolor. Claro, atrás de eso había mucha corrupción. Y ese fue el punto de Trump. El wokismo es corrupción. Con lo cual, el wokismo ha sido también políticamente muy dañado. Y además, tenemos el desafío de empezar a mostrar que los resultados de nuestros gobiernos, o sea, los gobiernos que le dan guerra al wokismo, son mejores que los resultados de los gobiernos woke. Y eso ya algo se está viendo en Argentina. Por ejemplo, el kirchnerismo nos entregó una sociedad con arriba del 55% de pobres. En solo 4 años multiplicaron la pobreza sin cesar. Dentro de esa multiplicación de pobreza, uno da por sentado de que una gran cantidad son mujeres. En solo un año del gobierno de Javier Milei, la pobreza cayó al 35% y un poquito menos también. Es decir, salieron de la pobreza muchísimos argentinos, no solo hombres, sino también mujeres. Esto ya cuando uno lo puede presentar de esta manera, la consecuencia es muy clara. A una mujer, ¿qué le conviene para su bienestar? Bueno, tener un gobierno de derecha, no de izquierdas. Por otro lado, los asesinatos de mujeres que ellos llaman femicidios. Esta figura en Argentina se instaló en el 2014. En el 2014 hubo 225 femicidios en Argentina y en el 2023, último año del kirchnerismo, hubo 322. O sea, hubo un crecimiento exponencial de los asesinatos de mujeres. Ahora, con un solo año de gobierno de Milei, los asesinatos de mujeres cayeron un 20%. Entonces, si uno tiene además datos para mostrar, la idea de que el wokismo va a salvar a las mayorías se va a desmoronar. Vas a verlo como un acto de corrupción, como una ideología totalmente funcional al establishment político que vive de la expansión indefinida e ilimitada del Estado en contra de la sociedad civil que dice socorrer. En cambio, los gobiernos anti-woke resulta que achican al Estado y mejora la sociedad civil. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también un hartazgo de la sociedad, que es que se ha radicalizado tanto el esquema woke que se han convertido en un meme. Hace poco tiempo, yo no sé aquí en España, si bien vivo alguna cantidad de meses en España por año, me encierro en la universidad y no tengo tanto contacto con la vida de afuera, pero hasta hace poco, en Argentina, ser feminista era sexy, era cool. Es decir, una chica joven antifeminista era vista como, bueno, alguien casi que despreciable. Entonces había un mandato. Por eso mismo las grandes marcas de ropa, por ejemplo, hubo una época que todas te vendían su merchandising feminista. No sé, yo me acuerdo haber ido, por ejemplo, a H&M y haber visto las camisetas contra el patriarcado, por ejemplo, y las vendían como pan caliente. Ahora, insisto, no sé aquí, tengo la sensación que sí, pero en Argentina, ser feminista equivale a morir soltera. A morir soltera. Porque está asociado a mujeres desalineadas, que hacen un culto de la fealdad y un combate abierto contra las buenas costumbres de la higiene personal. Está... ¿Sí?
lo de Wikipedia se va a quedar. Yo creo que se quedaron cortos. Está asociado con, bueno, si alguna vez quizás, no sé, llego a tener expectativas de ser padre con esta mujer, quizás me mata a mi hijo. Entonces, es una aparte, violentas y profundamente amargadas. Es increíble, es increíble. Claro, eso pasa, y eso es propio del wokismo, cuando vos te enseñan que absolutamente cada aspecto, por más minúsculo que sea de tu vida personal, es parte de una gran lucha política entre opresores y oprimidos, pues no podés más que tener una vida amargada. Todo lo que comes, cómo te vestís, cómo caminás, si te depilás o no te depilás, todo es un mecanismo político. Total. Entonces, ¿quién quiere? Ya no digo estar en pareja, digo ser amigo de una persona así. Alguien que esté tan mal de la cabeza, pero entre personas que están mal de la cabeza, eso vuela por los aires. Entonces, eso hoy es lo que se está viendo en Argentina y se está viendo en América en general, que conozco mejor los países hispanoamericanos. Se está viendo eso. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el LGBT. Es decir, bueno, ya estamos cansados. Estamos cansados de la idea, somos las víctimas de este mundo tan despiadado, pero prendés Hollywood y todo es LGBT. Pones Netflix y todo es LGBT. Pones Amazon, todo es LGBT. Pones el fútbol y se disfrazan de LGBT. Pones el discurso político y al lado de tu bandera nacional ves las banderas LGBT. Es decir, los juguetes de los niños son LGBT, Disney es LGBT. Y me querés seguir convenciendo de que sos víctima. Qué rara víctima, aquella que tiene un mes dispuesto para ser celebrada por todo el mundo. Entonces, ya todas esas cosas empiezan a cansar y ni hablar del tema racial. En Estados Unidos, ¿qué han descubierto? La enorme corrupción de Black Lives Matter. Los líderes de Black Lives Matter, que además eran pro Nicolás Maduro, pro dictadura chavista, terminaron viviendo en unas mansiones espectaculares estilo Beverly Hills. Entonces, uno ve eso y dice, me han tomado de tonto, todo este tiempo tomándome de tonto y oprimiéndome a mí con un complejo de culpa que yo no merecía. Y esa culpa me correspondía por ser, bueno, en mi caso, hombre blanco heterosexual, digamos, cisgénero, ascendencia europea. Terrible. Tengo bingo, ¿no? Entonces, claro. Entonces, bueno, pero ¿cuánta gente estaba así? Entonces, yo creo que la radicalización de estas ideologías también va a generar una presión contra esos mismos grupos que los van a ir miniaturizando. Cada vez creo que van a ser grupos más radicales por la desesperación de estar en el pantano, de cada vez patalear y tirar manotazos de ahogado, los va a ir hundiendo más. Van a ir radicalizándose cada vez más y no se van a dar cuenta que cada vez se van a estar hundiendo más. Entonces, en resumen, están perdiendo apoyo del dinero público en muchos países, no en este, pero en muchos sí. Están perdiendo el apoyo de las empresas, ya muchas de ellas han salido del esquema ESG. Y en tercer lugar, su propio discurso está a la baja, se ha radicalizado más de la cuenta, ya no convence a nadie y el modo de vida que vende, que en algún momento era sexy, era equivalente a usar la camiseta del Che Guevara en los años 90, ese modo de vida hoy se ha mostrado amargado e insisto, una suerte de celibato involuntario. Que curiosamente era lo que les decían los antifeministas. Y cierro con esto la idea. Los antifeministas, los incels, eran supuestamente hombres que abrazaban el celibato, pero porque no querían tener más problemas con las mujeres. Bueno, al final parece que esa es hoy la definición de la feminista, pero al revés. Así que creo que vienen tiempos bastante complicados para su agenda. Y dentro de esa reacción, no hace falta ser un analista fino, hay características comunes, evidentemente, pero también diferenciadoras, ¿no? ¿Cómo ves tú, por ejemplo, esas diferencias y rasgos comunes de un Trump, de un Bukele, de un Milei, de una Meloni en Europa? Es decir, hay veces que dicen, bueno, están todos juntos para acabar con este monstruo, pero bajando al detalle hay diferencias. Sí.
Vamos a ver, yo publiqué un libro en el año 2022 que se tituló La batalla cultural. Su último capítulo, su subtítulo es Reflexiones críticas para una nueva derecha. Entonces el concepto nueva derecha tiene una relevancia especial en el libro y lo desarrollo en el último capítulo, y donde propongo como forma de la nueva derecha una articulación entre tres sectores de derechas: sectores libertarios, sectores conservadores y sectores patriotas o soberanistas. En otros lugares también les dicen nacionalistas, pero sé que aquí eso significa otra cosa. Ahora, esa articulación responde a un combate triple que se identifica del otro lado. Del otro lado, el problema es el socialismo del siglo XXI, también lo podemos leer como el estatalismo desenfrenado, frente al cual el mejor jugador que yo tengo es el libertario, que es un vigilante de que el Estado se reduzca en lugar de crecer. Bien, tengo un jugador libertario contra el jugador del socialismo del siglo XXI del otro bando. El conservador, en segundo lugar, ¿a quién enfrenta? Bueno, va a enfrentar a el progresista que abraza la agenda woke. Progresismo y wokeismo no es exactamente lo mismo, pero eso es una disquisición aparte. Entonces el conservador, que siempre está tan atento a lo que pasa en la sociedad civil, a la cultura, a la tradición, a los cuerpos intermedios, si los quieren llamar de esa forma también, qué pasa con la familia. Bueno, todo eso es el terreno mismo de lo woke. Por lo tanto, el conservador va a ser mi gran jugador en la cancha, si esto fuese un partido de fútbol, mi gran jugador que va a controlar a el jugador del otro bando, que es el woke. Y por último, había dicho yo, al soberanista o patriota, que está muy preocupado de que la soberanía se mantenga en el Estado nacional, frente a lo cual se opone a aquellos que están inflando constantemente el poder de los organismos supraestatales o supranacionales. Entonces, resumo: libertarios, conservadores, soberanistas o patriotas versus socialistas del siglo XXI, woke o progresistas y globalistas. Bien, vos me dirás, pero ¿cómo mantengo este equipo? Estos tres jugadores no son lo mismo, yo sé que no son lo mismo, pero ¿cómo los mantengo? Bueno, hay obviamente una serie de requisitos. Por ejemplo, un libertario progresista no puede ingresar porque no tiene nada que ver con el conservador, va a chocar internamente con el conservador. Entonces, ¿qué necesito? Un libertario que abrace una agenda social conservadora. Un conservador, por ejemplo, que esté más ocupado en imponer su religión que en mantener vigentes a ciertos valores sin importar cuál es su fuente, bueno, quizás también en una sociedad secular en algún momento puede ser un problema político, o no, según cuál sea la sociedad. Y por último, el patriota que confunde el amor a la patria con el amor por el Estado va a ser un gran problema también, porque lo que va a querer es en realidad construir cada vez un leviatán más grande. Entonces, cuando uno consigue depurar estos tres sectores de esa manera, tiene lo que yo llamo al menos nueva derecha, y que lo veo reflejado en experimentos reales en este momento que vos has mencionado. Entonces, evidentemente, estos jugadores o estos políticos que has mencionado no son lo mismo, provienen de distintos sectores, además tienen que gobernar sociedades muy distintas, y sin embargo, todas esas políticas en general reflejan presencia relativa de estos tres sectores que acabo de mencionar. Por ejemplo, Javier Milei. Javier Milei de origen es libertario, pero ha abrazado el terreno social y moral, una agenda conservadora que se deja ver muy claramente en su defensa de la vida, de la familia, de los principios de subsidiariedad, etc. A su vez es soberanista, porque nos ha sacado de la Agenda 2030, no nos ha metido en la Agenda 2045, ha estropeado en OEA un montón de declaraciones con lenguaje de género que no salen si no hay unanimidad, y solo el gobierno argentino se ha puesto en contra para barrer con ellas. Nos ha sacado de la OMS también. En fin, es un antiglobalista empedernido.
Con lo cual, él es un claro caso, si bien de origen es libertario, bueno, los otros dos componentes ciertamente le afectan. El otro caso que mencionaste es Donald Trump. Bueno, Donald Trump tiene una situación muy distinta, tiene que enfrentar a China, es además un proteccionista en términos económicos, es decir, juega con los aranceles, pero hacia adentro aplica una política libertaria, es decir, reducción del tamaño del Estado, reducción del gasto público, reducción de los impuestos. Por cada regulación nueva hay que desregular 10 normas, o 10 regulaciones, mejor dicho. Además, le da a Elon Musk, admirador de Javier Milei, un departamento de eficiencia para empezar a desarmar al Leviatán y toda la monstruosidad que hizo el Partido Demócrata. Y el caso de Bukele, o sea, ¿qué tenemos ahí? Tenemos, primero que nada, un soberanista, su origen es soberanista, según mi lectura, que además tiene algún componente libertario que le ha entusiasmado, sobre todo reducir el aparato burocrático, y un conservador en tanto y en cuanto es un férreo opositor a las agendas woke. Y luego me dijiste Bukele, y Bukele es una situación bastante similar, es decir, solo que su problema es otro, su problema es la seguridad. ¿En qué sentido él se ha enfrentado contra el globalismo? Contra el globalismo de las ONGs. Las ONGs de Soros y compañía que se han metido con grupos de supuestos derechos humanos, que en realidad son grupos prodelincuentes, y pro crimen organizado, a tratar de estropear su política de seguridad. Y no lo han logrado. Y se ha convertido en un país diminuto como El Salvador, que tiene, estuve el otro día, ¿qué tiene El Salvador? 6 millones de personas debe tener, apenas 6 millones. Se ha convertido en un punto de referencia internacional para las políticas de seguridad. Hoy es el país más seguro de nuestro continente, en América, después de haber sido el más inseguro del mundo. Entonces, y también se ha entusiasmado con aspectos libertarios, bajar impuestos, etcétera, aspectos conservadores, es pro vida. Acaba de ganar El Salvador un caso en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde, muy rapidito, se los cuento un segundo, una mujer que no había podido abortar porque no hay aborto legal en El Salvador, da a luz a una hija que nace con un problema cerebral, muere, lamentablemente, bastante rápido la hija. Muy bien, la vida de esta señora continúa durante 4 años más, tiene un accidente de moto, de ruta, muere en ese accidente de motocicleta, y los grupos abortistas financiados por las ONGs internacionales llevan el caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para decir que esa mujer se había muerto en El Salvador por no haber podido acceder a un aborto. Se murió 4 años después en un accidente de moto, pero eso fue lo que llevaron. Y la pena que estaban pidiendo para El Salvador era que la Corte le obligara a El Salvador a despenalizar el aborto en determinados casos. Y eso iba a generar una jurisprudencia para todo el sistema interamericano de los derechos humanos de OEA, entre el cual están todos los países de América. Entonces, Bukele ganó ese caso contra la Corte recientemente. Y el caso Meloni, ese sí te lo debo porque yo no soy experto en Europa, sino en América. Y bueno, de eso ustedes por ahí saben más que yo. Me gustó para concluir esta parte, el resumen de esa nueva derecha. Tú dices que son libertarios, como es, conservadores que pongan la tradición al servicio del progreso, nacionalistas que no confundan la patria con el Estado, y libertarios no progresistas que defiendan el valor de la vida, de la familia y de la sociedad civil. Muy buena esa frase. No, y aparte libertarios que comprendan que su proyecto de libertad no puede existir en el vacío moral. Es decir, cuanto más cohesionada está moralmente una sociedad y cuanto más respeta las normas morales una sociedad, menos Estado se necesita. Las sociedades que necesitan más Estados son aquellas que son más inmorales en esos términos. Las sociedades relativistas morales pues van a necesitar mucho más Estado porque no va a haber una traba a la conducta impropia del ser humano más allá de la del policía que responde al Estado o la del juez que responde al Estado. Voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Qué me impide a mí robar algo? Bueno, si yo me apego moralmente a un código claro, no me impide que un policía me esté mirando o no me esté mirando. No me impide la oportunidad de robar. Me impide que está mal robar, porque me apego a una norma moral que está mucho antes que la norma positiva. Pero una sociedad moralmente relativista, hedonista y nihilista, o sea, una sociedad progresista, es una sociedad que donde el Estado no te mira, haces el mal.
Yo te quería para concluir, porque nos hemos ido un poco de tiempo, pero yo creo que está siendo muy interesante. 2 preguntas rápidas y las estructuras como quieras. Aunque dices que no sigues mucho la actualidad de Europa, no tengo más remedio que preguntarte cómo nos ves, ¿no? ¿Cómo ves España? ¿Cómo se ve España desde fuera? Dinos algo bonito, aunque sea mentirnos, porque y en un día lluvioso como hoy nos vamos a ir regular. Y dinos también, si tú tuvieras que hacer un llamamiento a la sociedad civil, ¿cuál es la fórmula para acabar con esta locura? Bueno, ¿cómo vemos? Yo como veo Europa, yo tengo esperanza, y eso que soy una persona muy pesimista, o siempre lo he sido. Estos últimos 2 años más me ha cambiado el espíritu. Em, a mí me ha entusiasmado mucho las últimas elecciones del Parlamento Europeo, por ejemplo. Ahí ya se veía venir un ascenso de lo que yo llamo nueva derecha, lo que acabamos de hablar, aunque con una pata más soberanista que otra cosa, pero interesante de todas maneras. Ha habido también sacudidas políticas interesantes en Francia, ha habido sacudidas políticas ahora en Rumania, donde es increíble, ganan la derecha, no, entonces como no puede ganar la derecha, pues hay que anular las elecciones. No, porque hubo influencias de afuera, pero por favor, Pedro Sánchez, sin ir más lejos, estuvo haciendo campaña para el delincuente de Sergio Massa en las últimas elecciones argentinas y nadie dijo que hubo interferencia extranjera. Es decir, en un mundo de redes sociales, es obvio que la gente que no es de ese país va a hablar sobre la política y eso va a llegar eventualmente en un instante al país en cuestión. Bueno, Rumania ha sido un caso muy, muy interesante. Alemania, lo que acaba de pasar en Alemania es impresionante también. Yo creo que todo eso anuncia el quiebre y la decadencia del consenso progre europeo. Creo que estamos aproximándonos a ver, son los primeros síntomas de un final anunciado, de que ese establishment, y además lo que está haciendo, esto es muy interesante, lo que está haciendo la centro derecha del orden establecido, aliándose a la centro izquierda del orden establecido, es una jugada patética, porque esta es nuestra última oportunidad, ya nos hemos mostrado como lo mismo. Bueno, sin ir más lejos, lo que ha hecho el PP en el europeo, votando el 90% de las veces con los legisladores de PSOE. Es decir, son al final, perdón, digo, si hay alguien del PP, yo sé que hay mucha gente muy buena en el PP, yo sé que lo hay, pero también sé que hay gente muy mala, y yo no sé por qué a veces llegan los malos. Entonces, bueno, ese tipo de alianzas creo que están mostrando síntomas de decadencia. Insisto, yo no soy experto en política europea, te digo lo que veo por noticias nada más. Y lo de Alemania ahora ya ha sido directamente pornográfico. Ahora, España en concreto. Bueno, España se lo ve sometido a una suerte de chavismo español, pero también debo decir que aquí exageran cuando dicen que van camino a ser Venezuela. Es decir, acá están contenidos todavía por la Unión Europea, que no es santa de mi devoción, pero al menos no les da libertad monetaria, que eso sería un problema inmenso bajo las manos de Sánchez. Veo que este señor es un monstruo político, es decir, el tipo cuando parece que está en decadencia y se va a caer, de alguna forma sobrevive y se inventa cosas, y se inventa que va a renunciar y que se va a ir y tiene en vilo a toda la sociedad y después vuelve a aparecer. Es no sé, es un maquiavélico, ¿no? Y los que se le oponen, bueno, muchos, ya ahora sí sin dar nombres, muchos de los que se le oponen veo que lamentablemente le falta gasolina porque creen que solo se le pueden oponer diciendo que ellos son más limpios, más institucionales y que quieren hacer las cosas mejor y demás. Acá, a mi juicio, habría que oponerse en la totalidad de lo que representa el actual gobierno de España, la totalidad. O sea, te da miedo meterte contra el proyecto de destrucción cultural que esta gente ha llevado adelante, entonces esto no es para vos. Es decir, tenés que ir con todo.
De Argentina siempre salís Bueno, corajudos. y ahí lo voy a conectar con el final, que era, bueno, un mensaje. Mirá, lo que hemos hecho en Argentina es eso, pero no porque hayamos sido especialmente inteligentes. Yo, afortunadamente, soy de Córdoba y no de Buenos Aires, así que a mí no me pueden endilgar lo de la soberbia. No, o no deberían. No porque seamos argentinos y los más inteligentes es que nos hemos sacado el kirchnerismo de encima y hemos puesto un gobierno de derecha de verdad, sino porque los tuvimos 20 años en el poder o más. Es decir, esto tomó mucho tiempo y empezamos siendo muy pocos. Yo me sumé a lo que llamamos batalla cultural en el año 2015, o sea, hace 20 años. Yo en ese momento tenía 15 años y empecé a escribir mi primer libro a los 18 y se publicó cuando tenía 21, pero las primeras conferencias las empecé a dar en el 2008 y éramos pocos, muy pocos, pero bueno, uno perseveraba y seguía y la gente decía, ¿pero vos te pensás que vas a cambiar las cosas escribiendo un libro? ¿Vos te pensás que vas a cambiar las cosas organizando una conferencia? ¿Vos te pensás que vas a cambiar las cosas yendo a debatir a un panel de la televisión? Y en ese momento, junto con un gran amigo, Nicolás Márquez, con quien escribimos algunos libros juntos, decíamos, nos acordábamos de una frase de un autor que, si mal no recuerdo, se llamaba Goldschmidt, que decía, no sé si Dios existe o no, pero hay que actuar como si existiera. Eso decía Goldschmidt. Y nosotros decíamos, no sé si podemos ganar o no, pero debemos actuar como si pudiéramos. Y gracias a Dios, actuamos como si pudiéramos. Y te digo que es, obviamente, con el diario del lunes, muy, muy complaciente, porque es muy placentero para uno, porque mucha gente a uno lo creía loco, de verdad. Amigos, que me decían, este está loco, ¿qué está haciendo? Bueno, y cuando ganó las elecciones Javier, me acuerdo del mensaje de texto de uno de mis mejores amigos, que me dijo, con él nunca hablo de política, no, él estas cosas no les importan, y me dijo, felicitaciones a vos, dice, esto es responsabilidad tuya también. Dice, y yo estaba en el búnker de la campaña, estábamos viendo los resultados, éramos 4 o 5 personas y no podíamos creerlo. Y esto se hizo entre muy poca gente en Argentina. O sea, ¿cuál es el mensaje de esperanza? Bueno, Javier Milei lo cierra así, dice algo así como que la batalla no se define por el número de los que están en el campo de batalla, sino por las fuerzas que vienen desde el cielo. Él siempre cierra así eso, que es en verdad una cita bíblica, es un versículo bíblico. Ahora, yo acá cerraría de una forma similar, es decir, no se desesperen, estos procesos son muy largos, los tiempos para la política son extensos. Acá de lo que se trata es de perseverar, de tratar de ser cada vez más, pero no afligirse si en algún momento no somos tantos como quisiéramos, de seguir dando la batalla cultural, y esto implica ser influencia para nuestros entornos de proximidad, familia, amigos, compañeros, trabajo, escuela, universidad, iglesia, usar redes sociales, organizarse en redes sociales. Ay, es que no me gusta X. Es que esto no es para divertirte. Para divertirte anda a ver Netflix o anda al cine. Esto es un combate. Ese es el chip, por lo menos, que nosotros nos pusimos en Argentina. Esto es una batalla. Esto no lo hago porque me divierte. No lo hago porque, qué divertido que es hacerlo. No, lo hago porque hay que hacerlo a pesar de que traiga muchas veces más pena que glorias. Algún día llegarán las glorias si se hacen las cosas bien. Den la batalla cultural, aprovechen las redes sociales. Yo sí noto una diferencia que es muy fuerte entre España y Hispanoamérica y América en general, y es que aquí la gente está todavía dándole mucho crédito a los medios tradicionales.
acá la gente sigue viendo la televisión. Allá nadie presta atención a lo que dice la televisión. Es increíble, nadie los mira, entonces no importa lo que esa gente... La lucha está en las redes sociales. Ahora, eso es para ustedes es un desafío enorme, porque en algún momento eso va a ocurrir acá. Un vuelco total hacia las redes. Y en ese momento ustedes tienen que ser los más fuertes en las redes, como nosotros nos hicimos los más fuertes en las redes porque no teníamos acceso a los medios tradicionales. Cuando la gente dejó de escuchar medios tradicionales, se vieron nuestros enemigos en un gran problema, y era que ellos no sabían usar redes sociales porque estaban cómodos en las instituciones comunicacionales del sistema. Y al día de hoy no saben cómo usar una red social, afortunadamente, usarla bien. Entonces, hay mucho por hacer acá, hay que perseverar. No hay que frustrarse, hay que seguir dando la batalla cultural, porque cuando los buenos vientos soplen en España, que estoy seguro que eso pronto será, nuestra batalla tiene que estar muy avanzada. Muchas gracias, Agustín.